Vamos a volver a hablar de Venezuela y vamos a hablar del caso de Carlos Julio Rojas. Carlos es periodista, es venezolano, es uno de los periodistas que fue excarcelado esta semana, después de haber pasado largo tiempo detenido en el helicoide, una de las cárceles que ha utilizado el régimen venezolano para mantener detenidas personas. Él no puede hablar con nosotros por su situación todavía desde el punto de vista judicial y penal en trámite, pero sí vamos a hablar con Franci Fernández. Francis es la esposa de Carlos para conocer un poco su caso y entender un poco cómo ha pasado estos días. Franci, ¿cómo te va? Nico Fiorentino te saluda, buen día. Hola, buen día, gracias por el espacio. ¿Qué nos podés contar de lo que fue este proceso de, estoy calculando, pero más o menos un poco más de un año y medio de Carlos preso? Exactamente, sí, 2 años, 21 meses. Ujú. ¿Y qué nos podés contar de cómo fue su estadía ahí? Bueno, mira, fue una detención primero arbitraria, segundo pasó allí 21 meses y no fueron fáciles, porque ser periodista es muy difícil hoy en Venezuela y él era un periodista que hay dos caminos, el más cómodo y el más difícil, él eligió el más difícil. El de la denuncia, el de decir todo lo que estaba pasando allá adentro y con respecto a él, con la violación de derechos humanos hacia él, con las faltas, con el tema de salud, con el tema de que no podía leer. Entonces, siempre decidió denunciar. La denuncia siempre de una u otra forma nos ayudaba porque en una oportunidad le quitan los libros y yo denuncié y dije, oye, quienes estuvieron en el poder podían leer, haciendo referencia a Hugo Chávez Frías, que fue presidente de Venezuela, haciendo referencia a quienes están ahora y pues ellos, porque también fueron presos políticos, Ujú. y bueno, ellos como que me escucharon, le regresan los libros, solo a Carlos Julio, y bueno, decidió tener una cárcel así, una cárcel no se dejó, donde no se dejó doblegar, donde estuvo siempre fuerte, donde hablaba constantemente de su situación interna, donde el tema de salud se denunciaba también constantemente. Fueron 21 meses donde se pidió un cardiólogo y el cardiólogo nunca llegó, nunca lo vio. Ujú. 21 meses donde Carlos Julio siempre mantuvo la cara en alto, siempre dijo soy inocente, siempre dijo soy periodista, soy defensor de derechos humanos, no soy ningún delincuente ni ningún magnicida. Entonces fue una situación bastante compleja, fue una cárcel muy dura, fue una cárcel donde Carlos no tenía ningún tipo de beneficio, porque hay que decirlo, todo era cuentagota. Yo a Franci, veces llegaba allá a sí, la visita y fíjate, esto te lo cuento que fue sí. hasta el último día, porque el día martes yo tenía visita y ellos no me dejaron ver a Carlos Julio. Después que estaba allá con todas las cosas de Carlos Julio, me dicen, no tienes visita. Es que con la excusa de que cambiaron los días de visita. El eh, día miércoles me sí. dice, te toca mañana, que el día miércoles es que lo liberan. Cuando yo llegué allá, ya Carlos Julio lo habían liberado y me dicen, yo le digo, mira, quiero que consulte si tengo visita, porque ayer estuve aquí y lamentablemente eh, me dicen que no tengo visita. Ahora, Entonces yo creo que consulte porque el sí. carro se va para la casa. Franci, Sale un perdón, funcionario y me dice, sí. sí, sí tiene visita, pasa a la salita y espera. Resulta ser que me hacen esperar precisamente para que yo no filtre la información en los medios de que ya Carlos estaba liberado. Me dejan ahí esperando y ya Carlos estaba en la casa esperándome para entrar porque no tenía llave, obviamente. Se entiende perfecto. Franci, Entonces, vos bueno, ellos lo durante... llevaron a la casa. Sí. Sí, 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 termina, ¿eh? Sí, lo escucho. No, no, quería saber si durante todo el proceso en que Carlos estuvo preso, si vos lo pudiste visitar o si estaba incomunicado. Yo lo pude
bueno, te cuento, yo lo estaba viendo, pero Carlos tuvo recientemente 4 meses en aislamiento, donde yo no tenía llamada, yo Ujú. no tenía visita, yo no sabía absolutamente nada de Carlos Julio. Yo le preguntaba a los demás familiares, a los que podían entrar, y me decían, no lo he visto. Mi hijo no lo vio, no lo ha visto en el patio. Y efectivamente, Carlos Julio duró 70 días sin ver la luz del sol, 35 días en en una celda que le llaman el Tigrito, que es una celda 2 por 2, donde estuvo castigado. Ujú. Las razones del castigo nunca las supimos. Él preguntaba, ¿por qué me tienen aquí? Nunca se lo dijeron. Yo preguntaba y me decía, no, él está bien, era lo que me decía. Y no estaba bien. Yo había logrado normalizar su tensión, pero al llevarlo 35 días al Tigrito, se volvió a disparar la tensión. Bien. Entonces, fue una cárcel muy, muy, muy hostigante, Ajá. como se pueda llamar, no fue la más fácil Franci, ¿cómo de está él? todas sus cárceles, porque hay que decirlo, Carlos Julio ha estado 5 veces presa, de las cuales 5 veces preso, de las cuales 3 de esas 5 veces fue judicializado. Ujú, Todo esto ha pasado solo por una razón, por ser un periodista, por alzar la voz por sus vecinos en el centro de Caracas, por defender ujú. a todas esas personas que tienen su apartamento, su casa y su local comercial, que habían sido invadidos Franci, vos recién, por otras personas. Franci, vos recién dijiste que aclaraste que él no es ningún magnicida. ¿Por qué lo aclaraste? ¿De qué lo acusaban? Porque a él lo acusaban de terrorismo, de magnicidio en grado de tentativa. Carlos fue sometido al escarnio público por el fiscal de este país. Fue sometido al escarnio público, lo puso en cadena nacional, dijo que Carlos Julio había intentado matar al presidente. Todo eso fue montado, todo fue hecho por ellos. La prueba está que hoy Carlos Julio está en libertad, porque las mentiras no se pueden sostener a través del tiempo. Ujú. No había forma de cómo ellos pudiesen demostrar que Carlos Julio sí lo hizo. Carlos Julio sí podía demostrar que era inocente. Y en esa acusación en términos judiciales, ¿hasta qué punto llegó? ¿Hubo un juicio? ¿Hubo una condena? ¿Hubo algo? A él lo pasaron, él lo presentaron, le hicieron la primera audiencia, lo pasan a juicio, pero nunca se dio la apertura del juicio, nunca se dio. Hoy vamos a ir al tribunal para ver cómo continúa el proceso, porque queremos la libertad plena de Carlos Julio. Ujú, Por los momentos no puede declarar, queremos primero estar seguros de todo el proceso legal, cómo va a ser. Efectivamente, si a él lo mandan a juicio y nunca se abre el ujú. juicio, es porque ellos son conscientes de que es algo que no tiene fundamento y que no se mantiene en el tiempo. Lo que yo creo que puede pasar es que le den su libertad plena. En Ujú. este momento no fue así. Él está Tiene con una medidas libertad cautelares, 30 condicional. días de presentación. Ujú. ¿Perdón? Él está con una libertad ¿Perdón? condicional. Sí, él ahorita tiene prohibición salida del país, 30 presentarse cada 30 días y no puede hablar en medios, no puede dar entrevistas. Ujú, Estuvimos hablando ayer de eso con su abogado, porque Carlos Julio vive del periodismo, Carlos Julio trabaja como periodista. Entonces es muy difícil que no lo haga. Pero por los momentos vamos a llevar el proceso legal de la manera en que él salga beneficiado, pero sí vamos a buscar la forma hoy de que se juramente su abogado privado y salir de todo este proceso tan engorroso. Vuelvo y repito, no fue fácil los 21 meses que duró Carlos Julio en el helicoide, porque fueron 21 meses siendo un periodista. Y eso es muy duro, es muy difícil. Fue duro para él y para mí también, porque yo era la que estaba detrás de él, la que sabía todo, la que tenía que hacer todo por el bienestar de él, sobre todo por el bienestar de él. Gracias a la prensa internacional, a la prensa aquí en Venezuela, que hicieron un trabajo impecable, que no dejaron que Carlos Julio estuviera en peores
condiciones, porque lo pudo estar. ¿En qué condiciones estuvo preso? En condiciones muy adversas, porque nada más del hecho de que todos tuvieran 3 días de visita y él hoy la tenía, mañana no, porque no Ujú, les daba, porque no querían, o porque simplemente no les caía bien Carlos Julio, o porque Carlos Julio era el periodista, porque se lo decían, el periodista, el defensor en forma de burla, y todo era Carlos Julio, cualquier cosa que pasaba allá adentro culpaban a Carlos Julio. No podía salir, o sea, había mucha gente allí que era figura pública, pero para ellos lo más mínimo que se lograba filtrar era Carlos Julio. ujú. Muchas veces Carlos Julio me decía, yo ni me enteré y me están culpando a mí y por eso estoy castigado. Y efectivamente era así. Solamente por ser periodista, la cárcel a Carlos Julio se le complicó más que a todos los demás. Claro. De hecho, sus propios compañeros de cárcel le decían, cónchale, Carlos Julio, la hemos pasado mal, pero nunca como tú, porque ellos Franci, eran conscientes de las sí. injusticias que se cometían con Carlos. Francis, ¿qué te pasa a vos como venezolana con que después del operativo militar que terminó con la extracción o la detención de Nicolás Maduro para ser juzgado en Nueva York, que el gobierno de Estados Unidos haya decidido que la transición sea lo que quedó del gobierno de Maduro? ¿Es lo que esperabas? Mira, yo honestamente te voy a decir lo que pienso Ujú, en este momento, exactamente en este momento, yo creo que Venezuela necesita una reconciliación sincera, honesta, primero entre venezolanos, entre políticos. Sonará raro, pero los políticos tienen que para hacer frente, reconocer sus errores y sobre todo buscar la verdadera reconciliación, buscar la paz. Mira, en Venezuela necesitamos muchos psicólogos porque aquí no está mal solamente el familiar del preso político, aquí no está mal el preso político y lo ujú. necesita el psicólogo, el preso político, no, lo necesitamos todos, porque esto es como un sub y baja. Hoy estamos hablando de la liberación de 21 periodistas, bueno, fueron 18, creo que quedaron 3 o 4, pero 18 periodistas en libertad y por qué tenían que estar presos. Entonces son muchas cosas. Que tú tengas un meme en un teléfono y que te lleven preso por tener un meme en un teléfono. O sea, son muchas cosas que hoy te puedo Se decir. entiende. Lo único que necesitamos es la reconciliación de la nación, del país, de todos los venezolanos, a trabajar y a construir un mejor ¿Y país. crees que ese proceso de reconciliación se puede dar con Delcy Rodríguez como presidenta interina? No lo sé, no lo sé, pero como venezolana te puedo decir, tenemos que comenzar por algo. Ujú. El que hoy estén los 18 periodistas de libertad, yo lo decía ayer, lo decía para otro medio, si Carlos Julio salió, van a salir todos. Y para mí esto hay un solo mensaje, Venezuela está cambiando. Es todo lo que te puedo decir, no te voy a decir más nada. Solo eso. Bien. Venezuela está cambiando. Si Carlos Julio está libre, todos van a estar libres. Es muy duro, es muy fuerte lo que vivimos. Esto pudo ser diferente. Lamentablemente no. Lamentablemente, pues es como lo estamos viendo. Eh, pero yo sé que esta es una gran nación, al igual que Colombia, y yo sé que vamos a poder solventar todos estos problemas que tenemos. Fancy, buenos días. Florencia Gutiérrez te saluda. Cuando Hola. escuchás a Trump hablar de que van a manejar ellos ahora los recursos estratégicos de Venezuela, como puede ser el petróleo, o lo habla de manera tan directa, ¿no? Que sobre todo detrás de esto está ese interés. ¿Qué mirada tenés más allá de todo lo que nos contás que es muy doloroso? Mira, nosotros lo único que te voy a contestar, queremos reconciliación, paz, paz, porque venimos de una turbulencia muy fuerte, de un ruido, de muchas cosas feas. Para mí son 21 meses muy duros
y yo solamente quisiera en este momento es eso. Lo demás, bueno, que lo arreglen quienes están enfrente de la situación, porque que sean ellos quienes resuelvan el problema. Yo te puedo decir que ahorita, en este momento, como venezolana, quiero la reconciliación, quiero la paz y quiero un diálogo en el país, porque esto no está bien. Nadie puede vivir así. Ayer lo dije, necesitamos muchos psicólogos, aquí está mal el venezolano de a pie, el que no tiene a nadie preso, pero también está mal el que tiene a un familiar preso, también está mal el preso, el que expreso político. Entonces, oye, no vivimos en una Venezuela normal, tenemos que comenzar por algo y yo creo que la paz, la reconciliación y el diálogo es muy importante. Clarísimo, clarísimo. Quien habla es Franci Fernández, ella es venezolana, es la esposa de Carlos Julio Rojas, uno de los periodistas venezolanos que fue excarcelado después de pasar un largo tiempo detenido en Venezuela. Franci, te agradecemos un montón, te mandamos un abrazo grande acá desde la Argentina y que te pedimos que hagas extensivo el abrazo a Carlos. Muchísimas gracias y nada, súper, súper agradecida con toda la prensa internacional. Perdón, dije igual Colombia, perdón, es No. igual Argentina, para corregir. Y nada, súper agradecida con ustedes porque ustedes nos apoyaron, la prensa internacional los apoyó mucho el tema de los presos políticos y eso es algo que nosotros como venezolanos y como familiares de los presos políticos a lo que estamos muy agradecidos. Fue una ventana que dieron la oportunidad de abrir y gracias a Dios hoy contamos con Carlos Julio en casa y con muchos otros en casa. Y Bien. seguimos porque quedaron muchos todavía allá adentro. Abrazo grande. Gracias. De 7 a 10, Nico Fiorentino hace Playa de Estacionamiento por Futurock.